Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Soy Julia Palacios y a nombre del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad les doy la más cordial bienvenida a este que es nuestro segundo ciclo de conferencias para conmemorar precisamente los 25 años de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad. Bueno, este día pues estamos igual que ayer de manteles largos, esto es pura emoción, además una muy querida amiga, muy querida de la Universidad Iberoamericana, muy querida de varios departamentos, muy querida del Departamento de Comunicación, Carmen Rico, que pues ya nuestro director la va a presentar, pero yo quiero adelantar algo, va a hablar de dos personajes importantes, Jesús Martín Barbero para el mundo de la comunicación latinoamericana, pero sobre todo Michel Desserteau, a quien en el Departamento de Comunicación específicamente se le tiene un cariño muy especial. Ahí se tradujeron básicamente toda su obra. Él estuvo aquí en México en varias ocasiones y es alguien muy cercano también, Michel Desserteau, a la Universidad Iberoamericana. Así que todo esto tiene un valor agregado. Y sin más, le doy la bienvenida a nuestro director del Departamento de Comunicación, el doctor Manuel Alejandro Guerrero, quien es el titular de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad y también es el vicepresidente del Consejo de Administración de Orbicom, de las cátedras UNESCO. Entonces, sin más, doctor Guerrero, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Julia Palacios. Pues sí, efectivamente es un gusto tener con nosotros el día de hoy a la doctora María del Carmen Rico. Ella es socióloga, doctora en Ciencias de la Información, profesora honoraria del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Quebec en Montreal, en donde fue profesora titular hasta 2015, exdecana de la Facultad de Comunicación Social y directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, y también primera titular de la Cátedra UNESCO de Comunicación en esa Universidad del Uruguay. Coordinadora de las cátedras latinoamericanas de la Red Mundial de Cátedras UNESCO de Comunicación. Ha sido también docente invitada en un montón de países, miembro honorario de FELAFAX, y sus líneas de investigación tienen que ver con comunicación internacional e intercultural, con comunicación y salud, y comunicación y perspectivas críticas del desarrollo. Sin más, le damos la palabra a Carmen Rico. Muy bienvenida y un muy fuerte abrazo. Muchas gracias, Manuel. Yo quiero agradecer en primer lugar a este colega y amigo de tantos años, Manuel Alejandro Guerrero, también con quien hemos compartido recorridos, complicidades. Quiero agradecer en particular a la Universidad Iberoamericana, de la que me siento particularmente parte por muchas razones, entre ellas Michel Desserteau, de lo cual algo ha dicho Julia, que es uno de los autores que nos permiten hoy este encuentro. Quiero agradecerle a Julia, a Paola, a Eric y otros tantos amigos de allí, Sonia, que no está hoy, Gabriel Jaime Pérez, un especialista jesuita en ética y comunicación, ante quien me da un poco de vergüenza hablar de estos autores. Pero todos estos amigos de este aquí, allí virtual, en este encuentro que yo hubiera deseado presencial. No les oculto mi deseo de volver a esas instalaciones de ladrillo, a esos preciosos jardines, con tanto corazón y vida académica. Y a los amigos y colegas todos que están siguiendo en esta plataforma y cuyas caras lamentablemente no veo. Es una de las cosas que yo no le perdono a la pandemia, no vernos los rostros de todos, en particular cuando hablamos de comunicación. Entonces mi intervención pretende ser un modestísimo homenaje a Jesús Martín Barbero, como también intenté hacerlo en la Cátedra UNESCO de la Universidad Metodista de San Pablo en el mes de agosto. Y hoy lo es
este homenaje tiene lugar en el marco de los 25 años de la Cátedra de la Ibero, en cuya inauguración tuve el placer de participar, y lo digo con mucha emoción, hace 25 años, quiere decir que estoy vieja. Y este homenaje creo que tiene un particular sentido, hacerlo vinculándolo con Michel de Certeau. Este homenaje que yo titulé Cartografías, lugares y encuentros entre Michel de Certeau y Jesús Martín, porque tiene que ver con las cartografías autorales, personales, institucionales, espirituales, ¿por qué no?, que dibujamos inspirados por estos inmensos pensadores. A Jesús Martín Barbero creo que lo conocí en el 89 en Bogotá, previo a un viaje a Arequipa, y lo seguí viendo y seguí conversando con él en distintos encuentros. A Michel de Certeau lo vivencié, lo leí, lo viví, a través en particular del testimonio de Luis Giard, allí mismo, en la Ibero, que jugó un importante rol en la edición de buena parte de su obra, y especialmente con el apoyo de, a ver si sale ahí, de este libro de la publicación Relecturas de Michel de Certeau, que tiene una magnífica, exquisita portada, que le hace honor a Michel de Certeau con la Nova Orbis Tabula, de 1688, anunciando mapas, lugares, recorridos de estos autores que vamos a poner en relación. Yo les quería decir que existen lugares, tiempos y personas que nos dejan una fuerte impronta en nuestro proceso de aprender y de ser. Esas personas son las que tienen la tarea específica de enseñar, de compartir saberes y visiones, no de imponer, y lo hacen de determinada manera. Son nombres que nos marcan a quienes también tenemos la vocación de la docencia, del edúchere y del compartir. El nomadismo, los desplazamientos, los viajes, tan propios de estos dos autores, me marcaron mucho en mi modo académico y personal, mis idas y vueltas, las rutas de las cartografías reales donde pude conocer a uno de los autores, pero también México, la Ibero, en la que estuve tantas, que hoy me parecen escasas veces, que tuvo tanto y que tiene tanto que ver con Michel de Certeau. Entonces, no solo con la traducción y edición de la buena parte de su obra, sino propiamente con la cátedra de Michel de Certeau, que funcionó en alternancia con la Universidad Javeriana de Bogotá, de la que Gabriel Jaime Pérez es parte identitaria. Todos estos viajes que me abrieron al mundo otro, a sociedades con capacidad de acogida a inmigrantes, al otro, tan caro a Michel de Certeau, a los diferentes y diversos, al pensamiento de mis estudiantes coloridos provenientes de un lejano mundo no occidental, un norte global, al que, como yo llamo a Montreal, curiosamente me despertó una mayor apertura a la alteridad, a la ampliación de mi espacio intelectual, que era muy latinoamericano y europeo. Y ello tiene que ver también, de alguna manera, con las marcas que me impulsan a entretejer estos dos autores que provienen del viejo continente, Francia y España. Aun cuando Jesús Martín lo consideramos latinoamericano, por lo menos no podemos olvidar la impronta que le dejó su España natal. Bien recuerdo cuando en un seminario de Almagro fuimos todos un conjunto con Joaquín Sánchez, querido conjunto de latinoamericanos, en un seminario de posgrado a visitar el Alcázar de Toledo, y él se negó a entrar porque era el símbolo del generalísimo Franco. Michel de Certeau y Jesús Martín Barbero, dos impresionantes pensadores de la profundidad, dos inmensos, dos monstruos intelectuales, como me decía un colega brasileño, personajes que son absolutamente seductores en lo personal, en lo intelectual, en lo espiritual, en su profundidad. La fascinación que ejercía en ellos lo cotidiano, lo común, la producen ellos en nosotros, la producen en mí cuando los leemos, cuando los escuchábamos, cuando seguimos sus itinerarios, cuando intentamos comprender su pensamiento.
Y creo que son dos personajes, tanto Jesús Martín como Desartó, de desplazamiento geográfico, de desplazamiento teórico, epistemológico, con un importantísimo foco en la epistemología de las prácticas, que es un concepto que Jesús Martín toma de Michel Desartó, y que se constituyen para mí en una categoría epistémica de la cultura y de la comunicación. Son, entre otras muchas cosas, estudiosos de la cotidianeidad, de las prácticas, de la gente común tan menospreciada en general, del hombre ordinario, como le llamaba Michel Desartó con el vocabulario propio de su época. Son estudiosos de las asimetrías del poder, de una amplísima y densa producción teórica, y que tienen, para mí, una mirada oblicua, una cuestionadoramente creativa y disruptiva, y una capacidad de incidir entonces en las epistemologías de la comunicación que nos tocan tan de cerca, y de obligarnos a pensar, pero a pensar de otra manera, cambiando el lugar de las preguntas. Entonces yo lo que pretendo hacer es dialogar con esos autores, inspirándome en la producción y en la reflexión de Michel Desartó, y en la apropiación que Jesús Martín realiza de parte de su obra. Y de Jesús retomamos esa característica suya tan conocida, su oficio de cartógrafo, que nos permite recorrer lugares, espacios, encuentros, y mucha terminología y mucho concepto compartido con Desartó. Todos esos de los mapas, de los desplazamientos físicos y teóricos, geográficos y simbólicos. ¿Por qué Michel Desartó, tan caro a la Ibero? Fue un autor francés, uno de los quesos que Gabriel Jaime conoce, de los quesos franceses, como les dice, fue el que me sedujo por su particular sensibilidad y me abrió a una profunda reflexión sobre el prisma de mis referencias culturales y académicas, e hizo carne en mí la distinción entre el lugar y el espacio. Michel Desartó fue un jesuita francés de entrañable sensibilidad, como lo define Lugière, un historiador erudito de la espiritualidad, que es definido como pensador incómodo y cuestionador contemporáneo de Foucault. Y el texto de Michel Desartó, que tuve el honor de traducir y que la Ibero me hizo el honor de publicarlo en seminario, fue el que me condujo al lugar del autor. O sea, traduciendo y analizando esa modalidad del seminario, llegué al propio concepto de lugar y de prácticas que el autor tanto mencionaba. Ese texto está publicado en el Oficio de la Historia, ¿verdad? Pero ¿quién era? ¿Quién es Michel Desartó, que fue leído minuciosamente, pese a que a veces no es muy identificado por los autores que analizan la trayectoria de Jesús Martín? Michel Desartó, si ustedes miran en Wikipedia, está considerado como una figura inclasificable del pensamiento francés del siglo XX. Era filósofo, antropólogo, psicoanalista, sociólogo, uno de los fundadores de la Escuela Freudiana de París, semiólogo. Impartió su famoso seminario en la década del 70 en París 7 hasta que se fue a California. Y fue hasta que la Ibero lo tradujo, bastante poco conocido en la América Latina hispanohablante, porque como viajó a Brasil, fue primero traducido al portugués y posteriormente aquí y allí, en la Ibero, se conocieron las traducciones de una buena parte de su obra, y más tardíamente en Argentina traducciones no oficiales. En Brasil él toma contacto con la teología de la liberación, y justamente debido a un artículo suyo que criticó la dictadura, a Desartó se le prohibió volver a Brasil. ¿Pero qué hizo? Practicó las astucias que él también analizó en El hombre común, y como creo que era un hombre noble, tenía muchos nombres y muchos apellidos, sacó otro pasaporte. Michel Desartó, que conocemos así, se llamaba Michel Jean-Emmanuel de la Barge Desartó, y siguió viajando a Brasil una vez que la dictadura le prohibió, con el nombre de Jean Labarge, practicando con su propia vida las propias desviaciones tácticas inventivas que posteriormente va a analizar en las conductas de los consumidores. Entonces, ese seminario de doctorado en investigación que impartió Desartó en París en los años 70 tenía por objeto las prácticas culturales,
Y aquí vamos ya pensando en Jesús Martín y las prácticas de la gente, ¿no? Ese seminario está descrito como un lugar abierto, múltiple y contradictorio, y fue una fuente de estímulos para Michel de Certeau. ¿Por qué? Porque en ese seminario tuvo como resultado la publicación de los 2 tomos del libro La invención de lo cotidiano, donde analizaba las prácticas culturales. Elabora las teorías de las prácticas, presentando los principales resultados de los usos que la gente hacía. El proyecto, quienes hayan podido leer, que imagino que muchos de ustedes, Al hombre ordinario, al de las manifestaciones del año 68 en París, una figura anónima y múltiple, encontrada en tantas ciudades de Europa y de América, y él dedica ese libro, Michel de Certeau, está dedicado al hombre ordinario, héroe común, personaje diseminado, caminante innumerable. Al invocar al principio de mis relatos al ausente que desde da comienzo y necesidad, me pregunto sobre el deseo a partir del cual representa el objeto imposible. Poeta Michel de Certeau, como también vamos a verlo Jesús Martín. Entonces, en la manera en que un desconocido camina por las calles de la ciudad, Michel de Certeau estaba pronto a reconocer un arte de hacer practicado en forma personal o un estilo. Y así considera muchas acciones menudas de la vida cotidiana como prácticas culturales. Y esa es su gran innovación, ¿verdad? En sentido de la palabra, y las considera como prácticas culturales que son dignas de un análisis teórico. Entonces, las maneras de hacer de los individuos las permite definir estilos de acción, ¿verdad? Y allí desarrolla el análisis crítico, con un análisis crítico de los recursos teóricos que había hasta ese momento de varios pensadores, entre los cuales estaba Bourdieu y Foucault, y mostrando de qué manera de cada posición teórica se podía tomar un ángulo, una perspectiva significativa para reflexionar sobre qué, sobre las prácticas cotidianas. Y así es que elabora un modelo analítico tomando ejemplos de las prácticas de la marcha en la ciudad, del viaje en tren, de los relatos de lo que describe la gente que hace en el interior de su hogar, en el oikos, o en el espacio exterior. O sea, la noción de espacio es absolutamente central en los ejemplos que elige. Y Louis Jarre dice que Michel de Certeau era un fascinado por la cartografía, y ahí voy, me adelanto a Jesús Martín, y por los modos de representación espacial. Y luego, finalmente, hay un último capítulo que de Certeau dedica a la lectura, y qué tan importante es en la elaboración después de lo que son los consumidores no pasivos y todas las cosas que desarrolla Jesús Martín Barbero. A las prácticas asociadas a la lengua, a la palabra, a la puesta en relato, y a la lectura, donde ve al lector tornarse en lo que de Certeau llama un cazador furtivo en las tierras de otro, que tuvo tanta repercusión y demás. A partir de ahí es donde trabaja la ciencia de lo singular, ¿verdad? Y la filosofía social que desarrolla de Certeau, que se apoya en las nociones de desviación de lo que está establecido, y de collage, le permiten a él, según de Certeau, al que es más débil, al que está en una posición de sumisión, subvertir las constricciones sociales que están impuestas por el más fuerte. Entonces, de Certeau no niega que haya un poder que se ejerce, pero sí destaca que la gente ordinaria era mucho menos obediente y sumisa lo que el orden social y cultural creía. Entonces, observando esas prácticas cotidianas, ve que hay creación en actos que no son meramente repetitivos. Me permito leerlo y dice: productores desconocidos, poetas de sus asuntos, inventores de senderos en las junglas de la racionalidad funcionalista, los consumidores producen algo que tiene la forma de trayectorias, y trayan trayectorias indeterminadas. Como los espíritus de antaño constituyen el principio multiforme y oculto de la actividad productora. Entonces,
A partir de la hipótesis de la existencia de una actividad oculta en las prácticas cotidianas, Desartó propone un giro completo de los puntos de vista, un cambio de escala y hace como una opción en materia de teoría crítica, ¿verdad? Sugiere una inversión en la mirada. Me parece estar viendo a Jesús Martín, ¿no? Que tendría por resultado hacer emerger las prácticas de lo cotidiano como un lugar central de la mirada. Era la época en que la sociología y la publicidad ponían el acento en la pasividad de los consumidores, ¿no? En el conformismo, y él dice, no, en el consumo hay una acción creativa, una apropiación imaginativa. No se trata de recoger datos cuantitativos de cuánta gente mira televisión, sino que hay que ver las maneras de hacer, las maneras de ver, cuando la gente camina en su barrio, cómo lee, cómo mira, cómo decora su vivienda, cómo arregla su auto. Y entonces ahí hace una distinción famosa entre la táctica del practicante anónimo, siempre privados de un lugar propio y estable, de la estrategia de quienes tienen su lugar asegurado en el poder y que determinan la organización social del espacio y del tiempo. Pero bueno, captando eso así, hay toda una discusión, ¿verdad?, de este modelo, cómo se construye luego y pasa a ser una especie de mapa nocturno a partir de esas formas de hacer invisibles, para construir lo que él llama una ciencia de lo singular. Y me permito leer, cuando le dije que había también términos que aparecen en Desartó, que van a aparecer con mucha recurrencia en Jesús Martín Barbero. Cuando logra asociar la descripción de las prácticas a un análisis de orden teórico, decía que el desafío último era la construcción de una ciencia de lo singular. Y entonces dice, se alcanzaría el objetivo de construir una ciencia de lo singular si las prácticas o las maneras de hacer cotidianas dejaran de figurar como el fondo nocturno de la actividad social, y si un conjunto de cuestiones teóricas, de métodos, de categorías y de puntos de vista, al atravesar esta noche, permitiera articularla. Entonces, esperaba así poder llegar a un modelo analítico de puesta en perspectiva para construir esta ciencia de lo singular. Y señala él que nuestras categorías de conocimiento, sus categorías eran todavía demasiado rústicas y los modelos de análisis muy poco elaborados para pensar la abundancia inventiva de las prácticas cotidianas. Y yo, ¿qué quería con esto? Restituir la creatividad de la gente ordinaria y caracterizar sus modalidades en las prácticas cotidianas. Entonces, de aquí a Jesús Martín Barbero no hay más que un paso, como ustedes comprenderán. Entre los autores que han estudiado, bueno, hay muchos autores que han estudiado a Michel Desartó, pero muy pocos, a mi manera de ver, han estudiado a Michel Desartó en relación con Jesús Martín Barbero. Yo quiero citar, aparte de Graciela Rodríguez, que es una profesora argentina, en particular a Fabio Jos-Grilberg, de la Universidad Metodista de San Pablo. ¿Por qué? Porque en Montreal, una ciudad que es muy cara, donde trabajé 14 años, desde donde coordiné el libro de relectura de Michel Desartó con México y con Montevideo, Fabio, en sus cursos de maestría, en el año 98, conoce a Michel Desartó teóricamente a través de una colega mía del doctorado, anglófona, y termina haciendo su tesis de maestría, que culmina en un excelente libro que está en portugués, sobre introducción al pensamiento de Michel Desartó en Brasil y una exégesis de su pensamiento. Fabio Jos-Grilberg es un filósofo, yo no lo soy. Y en esto de los itinerarios y de los mapas, y aquí vamos a empezar a recorrer itinerarios, les cuento que Fabio es invitado a la Javeriana en el año 2006 a la cátedra de Michel Desartó, que él alternaba con la Ibero, y conoce ahí en el año 2006 a Jesús Martín Barbero. Comienza la relación con él. Y yo tuve la inmensa suerte de conocer personalmente,
virtualmente a través de esta pantalla que ayuda, pero que no la quiero nada, como ustedes podrán ver, de encontrarme con Fabio en forma virtual. Y ahí Fabio me cuenta que a partir de las conversaciones filosóficas sobre Michel de Certeau, Merleau-Ponty y Milton Santos, autores fetiches que él analiza en su tesis doctoral, y esto es todo para ti, Gabriel Jaime, no para mí, él tiene conversaciones en encuentros con Jesús Martín Barbero, y Fabio testimonia, y está grabado, cómo Jesús Martín asume la influencia de Michel de Certeau en su pensamiento, en el concepto de mediación que tan central es en su contribución. Y él hipotetiza lo que me dice Fabio, lo está en portugués, está grabado en un YouTube de la Cátedra UNESCO de la Metodista, que él piensa que sea quizás durante el proceso de reflexión de lo que es la mayor definición conceptual de Jesús Martín, que es la mediación, que Michel de Certeau estaba inundando ese proceso reflexivo, proporcionándole una suerte de anclaje teórico. Es muy interesante escucharlo a Fabio, porque además es un filósofo que conoce el tema, y mucho. Y hay un rasgo que caracteriza a de Certeau y a Jesús, y que va a influir sobre Jesús Martín, que son los desplazamientos que experimenta con tantos viajes, sean geográficos, intelectuales, y que influyen mucho, como decía hoy, en el encuentro con el otro, con la alteridad, ¿verdad? Con el excluido, con el inmigrante, con el extranjero. Son esos desplazamientos que a mí me habitan en mi reflexión, ¿no? Y que lleva a considerar esa transformación de lo social a partir de esos pequeños movimientos de la gente que estaba situada en las relaciones desiguales de poder, ¿no? El lugar y el itinerario, entonces, son conceptos, o a veces constructos casi, el itinerario, que han estado siempre muy ligados en la obra de Michel de Certeau y Jesús Martín Barbero también, con la noción de mapa, observando los desplazamientos, saliendo de la dicotomía, buscando esos modos inventivos de cómo la gente circula, del caminante, del espectador, del habitante de la ciudad. Y en de Certeau hay un concepto muy interesante que toma, que le llama las líneas de errancia, que potencia esos usos desviacionistas creativos, y que me hace pensar cuando en esos usos creativos, en las mapas del nocturno de Jesús, en ese concepto tan especial de oficio de cartógrafo, porque esas líneas de errancia para de Certeau tienen como potencia el poder trazar trayectorias indeterminadas que se creían en un principio que estaban desprovistas de sentido, hasta que de Certeau decide focalizar en esas prácticas singulares. ¿Quién era Jesús Martín Barbero? ¿Quién es Jesús Martín Barbero? Lector de Michel de Certeau, y que les digo que para mí es un detalle poco rescatado, incluso por Amparo Marroquín, que ha estudiado tanto la obra de Jesús Martín, la trayectoria intelectual, que sí lo trabaja esta profesora Graciela Rodríguez de Argentina, y que está explícitamente analizado por Fabio, ¿no? Jesús Martín Barbero, nuestro gran fundador de la comunicología latinoamericana, es ese inmenso ser humano fallecido en junio de este año, junto con tantos otros grandes queridos como Joaco Sánchez. Año duro para la comunicación. Yo le sugiero a la gente ir a la web, porque hay tanta cosa que se produce, tanto homenaje. El próximo que vi ahora, que hay uno que se va a hacer sobre industrias culturales, ¿no? A Jesús Martín, cuando le conocí, creo que fue en el año 89, le dije, tú sos la famosa vaca sagrada, tú eres, ¿cómo así? No era nada de vaca sagrada, era el personaje más humano y más increíble, ¿no? Esto fue cuando tuve también la oportunidad de presentarlo en Cali, en los encuentros de Felafax, encuentros por ahí. Pero ¿qué voy a decir que nos haya dicho de Jesús? Recomiendo
un podcast también propio de estos tiempos de pansindemia español, que se llama Corro a contaros, dicho en español y no en castellano, como hablábamos acá en el sur, que da cuenta, entre tantas otras cosas. Se metió alguien. Alguien pide que acepten a los compañeros. Que da cuenta de esa conocida, a veces desconocida beta de poeta de Jesús Martín, ¿no? Jesús Martín es nuestro autor ibero latinoamericano más citado, más conocido, más inspirador, famoso por su particular mirada, por sus metáforas, por sus frases. A mí siempre me quedó cuando dice a Colombia que lo hizo suyo, poner este país roto a comunicar, ¿no? Entonces, este periodista, que no sé el nombre del tiempo, titula, hablando de la voz de Jesús Martín en sentido figurado y en sentido simbólico y en sentido real, fue una voz enorme. Se legó a leer la experiencia humana con gafas ajenas. Su trabajo disruptivo y generoso en las universidades de Iberoamérica, a tono con las transformaciones de los 60, creó una red de voces antes de que el mundo funcionara así. Su obra ensayística, que redefinió la lectura de la cultura popular y de los medios, fue de mano en mano por las facultades de comunicación de estos países. De los medios a las mediaciones lo convirtió en una leyenda y un clásico. Hace 8 días murió, bueno, y a su muerte siguió una reivindicación de su figura cuando más lo estaba necesitando. Nació en España, creció a salvo en la poesía, en la filosofía, en la crítica, en el estado confesional de la dictadura franquista. Llegó a una Colombia que trataba de entender su violencia, pero que él comenzó a advertir gracias a la narración de su ciclismo. Su viaje a Lovaina y a París no solo le reafirmó su identidad latinoamericana, colombiana, comprometida con lo popular y atenta al papel de los medios en los cambios sociales, sino que lo convenció de conectar las culturas mudas con las voces y las palabras y los símbolos que las ponen en marcha. Salto unos pasos, llenó de preguntas a las universidades iberoamericanas y se creció una y otra vez en sus conferencias memorables. Hoy, en este momento, su mirada crítica y compasiva es una lección viva y necesaria. Quedé media descolocada con estas cosas que suceden. ¿Qué habría hecho un personaje como ellos? ¿Cómo desplazarme, no? Como verán, hay una inspiración de Desartó clarísima, que pasa de esa perspectiva mediocéntrica, que era típica del proceso de comunicación, a observar el consumo como una parte constitutiva del proceso mismo de comunicación. Y ahí Jesús hace la gran novedad, ¿no?, de la agenda de investigación de comunicación y cultura de nuestra época. Y lo hace analizando lo popular no desde la cultura letrada, no desde la élite de los intelectuales que despreciaban la televisión y la telenovela, sino que se pone a mirar y a ver la telenovela y a ver qué es lo que se encuentra. Yo recuerdo que una vez, y lo hace de una determinada manera, cuando estábamos todos embarcados en el tema de la televisión educativa y que había que utilizar la televisión y la telenovela para educar y enseñar, Jesús dice: la gente se sienta a ver televisión para descansar, la gente se sienta a ver televisión para disfrutar. ¿Qué quieres enseñar? Deja que la gente disfrute, que no se ponga nadie delante de la pantalla. Y la televisión era como un objeto de ocio para la gente. Tomando esas actividades concretas, ¿verdad? Las maneras de sentarse a ver televisión, los modos de lectura, ¿no?
Entonces, retomando la relación entre los dos autores, ese concepto de lugar que era tan central en las cartografías, en los recorridos, en los mapas, en los sinónimos o nombres o conceptos que hacen referencia como una plaza, un mercado, los procesos como descentración, relocalización, recentramiento, la noción de lugar que es tan importante. ¿Por qué digo que es una influencia de Sartor? Michel de Sartor, en ese texto del seminario, que es un texto breve, un artículo, menciona 40 veces en su texto el concepto de lugar. Y eso tiene relación, voy a aprovechar que estamos en una universidad jesuita y que hay compañeros jesuitas de inspiración ignaciana que están escuchando, que tiene que ver con la topología espiritual de Michel de Certeau. Porque Ignacio de Loyola le deja marcas, como dice Louis Girard, en la composición de tiempos y lugares tan propia de Ignacio, ¿no? En la aceptación de los otros, de lo que aportan desde distintas prácticas y de distintos lugares y que son traídas a un seminario para pensar. En el caso de ese seminario eran prácticas reales que ocurrían fuera de París, fuera de la universidad, fuera de lo que era el recinto, ¿verdad?, universitario que producía el saber. Y los participantes traían desde otros lugares a un lugar que era como heteróclito, y se constituía en un intercambio de prácticas reales. Entonces, ese lugar es un concepto que ocupa mucho espacio en de Sartor y en Jesús Martín, ¿no? La cartografía de Jesús Martín tiene que ver con el lugar, ¿no? El mapa tiene que ver con el concepto de lugar. Los centros comerciales tienen que ver con el lugar, ¿no? Y esa noción de apertura al espacio, al lugar, a los mapas físicos, creo que también tienen relación con una apertura intelectual, teórica, que tiene que ver con la habilitación a otros espacios de conocimiento, a la circulación y a la creación de conocimiento que nos habilitan o que nos posibilitan tanto Jesús Martín como de Sartor, y que se hace realidad y se hace carne en las producciones teóricas de los dos. En relecturas de Michel de Sartor, en el prologuito, yo creí pertinente titular o aludir a releer los posibles. Y re tiene con algo que me hizo acordar luego Jorge Iván Bonilla, otro querido amigo colombiano, al cual me voy a referir después. Ese releer los posibles quiere aludir a la apertura discursiva de Sartor, que la aplico también a Jesús Martín Barbero. La apertura a otros posibles, sean físicos o teóricos, humanos y diversos, es, por ejemplo, una apuesta a los consumos inteligentes de los lectores, a sus tácticas, a las desviaciones de lo establecido, pero también a mirar la realidad con otras epistemologías, y en el caso de Jesús, con una impronta absolutamente latinoamericana. Y esa fue una de las grandes contribuciones de Jesús, que viniendo de Europa piensa y repiensa la comunicación a partir de un locus colombiano, por supuesto, latinoamericano, por supuesto, pero que tiene una proyección global, ¿no? Fue tan relevante que hizo de Jesús Martín el autor más traducido a distintos idiomas, ¿no? Y de esa manera, tanto Jesús Martín como de Sartor abren para mí los posibles. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, porque ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto tengo, Alejandro? ¿Un poquito más o no? Sí, todavía unos 10 minutos. Perfecto. Entonces, en esta noción de lugar, en los caminos, en el intento de relacionar estos dos autores, hay una pequeña cita de Sartor que me gustaría leer, referente a ese seminario sobre prácticas culturales, porque nos remiten también a la concepción de prácticas cotidianas de consumo que Jesús Martín analiza. Nuestras prácticas tienen por característica conservar en este sitio su rol de ser un lugar de tránsito. No tienen por finalidad construir un saber
con las piedras aportadas por cada uno y edificar así un lugar propio. Por el contrario, son los procedimientos de pasajes al otro o alteraciones. Ellos apuntan a restaurar en el lugar supuestamente propio y limpio del saber sus relaciones con su contrario, que acarrea a la vez una desapropiación y una suciedad. En suma, ensuciamos el lugar propio limpio como los niños reintroducen su historia en el texto adulto, puntuándolo con manchas y borrones. Nuestro seminario, disertó este año, supone cantidad de implicaciones que cuestionan suertes diversas de lugares propios, el lugar propio del saber en relación al objeto estudiado, el lugar propio de una cientificidad con relación a las prácticas sociales, y permite analizar los retornos del otro al lugar mismo que se había creído propio. Definición de la alteridad. Bueno, yo que los invitaría entonces a releer este sensorium, este nuevo sensorium, otra sensibilidad social y teórica, releer a Jesús Martín en la profundidad y diversidad de su obra, pero en clave de Desartó. Jesús Martín comienza a escribir su obra en la década en 70, ¿verdad? Y se prolonga durante más de 50 años. La tesis de doctorado, la tengo por acá, que él escribe en el año 72, la publica la Universidad Javeriana en el año 2018. Cuando nos encontramos, Gabriel Jaime, tuve el honor de que me regalaran la tesis de Jesús Martín en el 2019. La tesis de Jesús Martín se llamaba La palabra y la acción por un diálogo de la liberación. Encuentro también aquí una coincidencia con Desartó en uno de sus libros, que está traducido, publicado por la Ibero, que se llama La toma de la palabra y otros escritos políticos. Palabra y palabra, diálogo de la liberación. Ahí habla Desartó sobre la vivencia de mayo del 68 y el trabajo de dilucidación política, la de sus viajes y encuentros con el continente americano, continente con el que se encontró Jesús, y finalmente Desartó hace una reflexión profunda sobre la nueva humanidad enmarcada por el impacto de los medios de comunicación masiva. Digo, hay todo un correlato lingüístico y de desplazamiento geográfico muy fuerte, ¿no? Y en ese intento de releer y de descubrir y de ver, yo le pedí a Jorge Iván Bonilla si me enviaba la contribución que hizo en uno de los tantos homenajes a Jesús Martín. ¿Y él qué hace, Jorge Iván? Propone la relectura de un libro de Jesús Martín de hace varias décadas, que para Jorge Iván es el que plantea de manera más lúcida los itinerarios, propuestas y desplazamientos para pensar la comunicación, como decía Jesús, desde el espesor de la cultura. ¿Y cuál es el libro? Procesos de comunicación y matrices de la cultura, itinerario para salir de la razón dualista. Lo curioso es que ese texto de Jesús Martín fue una recopilación de textos pensados y escritos antes de su obra más famosa de los medios a mediaciones, pero publicado después, en el año 88, por la editorial Gustavo Gili. De los medios a las mediaciones, recordarán que es publicado en el año 87, y ahí hace como brum, es un vendaval que recorre Latinoamérica, Europa. Y para Jorge Iván, él sostiene que ese libro muestra el desplazamiento del Jesús, que era estudioso de la comunicación masiva, a partir del lenguaje, el poder y la ideología, ¿no?, que venían del libro de Ciespal, Comunicación masiva, discurso y poder, al Jesús cartógrafo de mapas nocturnos para reconocer las culturas otras, los sujetos otros, de la misma manera que Desartó leía las producciones otras. Entonces, y se plantea ese nuevo sensorium como un lugar para repensar los procesos mismos de la comunicación. Y señala que es en ese libro donde se puede reubicar el itinerario de investigación en comunicación en América Latina y que hay que volver a leer. Señala también
Jorge Iván, una característica gramatical que permea toda la obra de Jesús, que es el uso constante de prefijos. Que no son meros recursos estilísticos, no son retóricos, como reconocer, resignificar, repensar, recentrar, deslocalizar. Bonjour, Mar, mon Dieu. Sino que nos ponen en intersección con las zonas de cruce con las que se hacían las propuestas disruptivas, ¿no? Hay una fuerza del re, que es volver a pensar epistemológicamente un objeto de comunicación como un proceso de comunicación, ¿no? Provocándonos permanentemente. Señala también el cuidado que pone Jesús en ese rigor con que construye los espacios de análisis. Y aquí vuelvo a Desartó, las plazas, los mercados, los centros comerciales, los espacios rurales, los cementerios, todo eso que analiza Jesús Martín en la Bogotá de los años 70 y que lo convierten en un etnólogo, ¿verdad? En un cartógrafo y que va construyendo ese objeto de estudio con un nuevo sensorium, ¿no? Con una nueva sensibilidad social, que es lo que nos cambió. Y también Jorge Iván rescata este concepto que tan importante es en Desartó, el concepto de lugar, al cual me referí, que utiliza 40 veces en su texto sobre el seminario. Entonces, Jesús Martín toma el concepto del lugar para analizar, para traducir el concepto de la mediación, ¿no? Esa mediación que era mediocéntrica, centrada en los medios, y lo hace a partir de otras categorías. La cotidianidad, que es lo que analiza Michel Desartó, la temporalidad social y la competencia cultural. Todo eso es Michel Desartó, y a mí me gustaría la próxima conversar con Fabio Jos Grilberg, que es una maravilla. Él dice que no es especialista en Jesús Martín Barbero, que ha estudiado a Michel Desartó. Entonces hay toda una ruta metodológica que permite juntar estos dos autores interesantes. Yo quisiera terminar, bueno, y al rescate que hace también del tema de la televisión, ¿verdad? Ustedes se acuerdan cuando todos despreciábamos las telenovelas en las que Colombia jugó un rol tan importante como Brasil, y que había intelectuales. Yo recuerdo tener a colegas que decían que miraban las telenovelas para ver cómo pensaba la gente común. Sí, voy a ver cómo lo piensa la gente común. Cuando Jesús Martín dice, no, señores, esto es la gente común, y esa gente común era la que fascinaba a Michel Desartó. Es lo cotidiano, eso singular, lo que producía en Michel Desartó ese proceso de fascinación. Son autores los dos que subyugan al auditorio, que lo seducen, que nos seducen. Esa seducción la describe muy bien Louis Giard respecto a Michel Desartó, y François Dos, que es el biógrafo de Desartó, como de Lacan, como de tantos otros, que es muy interesante. Jesús Martín Barbero, ustedes recordarán cómo seducía en sus conferencias, que se inundaban de público, y por esto que yo leí de la voz, la entonación, la gestualidad. Ustedes recuerdan a Jesús Martín Barbero tomándose esa cabeza inteligente, modulando la voz, regulándola. Yo creo que de los escasísimos pensadores que era capaz de leer una conferencia de una densísima profundidad y hacerlo con un tono actoral que captaba la sensibilidad de todos los auditores, de todos sus oyentes, por lo menos. Es brutal, ¿no? Yo qué decirles, ¿no? De estos autores, de estos dos grandes seres humanos, invitarnos a recorrer esos mapas, pero son mapas teóricos
y son también mapas humanos, que me parece muy importante rescatar, para errar, rescatando a Michel de Certeau, para errar con ellos, reconstruyendo agendas de investigación, pero que sean agendas de investigación que tomen el compromiso de una reconstrucción creativa de nuestros objetos de estudio y que tengan sensibilidad social. Creo que no nos podemos dar el lujo de investigar sin intentar disminuir en algo las asimetrías y las injusticias que injustamente hemos construido todos nosotros. Estos dos autores, estos dos seres humanos tan entrañables, nos dejaron el espacio del habla, pero también el espacio de la escucha, porque si algo sabían hacer, era, además de hablar, era escuchar. Y lo hacían con absoluta horizontalidad. Y una última cosa, y eso lo conversaba con Fabio, que pensando en las personalidades y comparando los dos, el que conoció a Jesús como yo, y estudió mucho a Michel de Certeau, él coincide conmigo en definirlos como monstruos intelectuales con esa sensibilidad única, pero que los dos, curiosamente, se comprometieron en proyectos de cambio de la comunicación. No solo fueron teóricos. Jesús Martín Barbero trabajó en la televisión, trabajó en diario, se metió. Michel de Certeau trabajó en los proyectos culturales. Fue gente que se implicó con su vida en proyectos de cambio de ministerios. Entonces, esa capacidad de reflexionar teóricamente sobre la creatividad de lo cotidiano y del consumo, del consumo productor de sentido, y lo hicieron con el coraje de comprometerse con la transformación social, no solo con la teoría, lo que ya era mucho. De Certeau produjo 400 y pico de títulos bibliográficos, Jesús Martín Barbero creo que tiene 200 y tantos, sino que se implicaron concretamente en la vida. Y bueno, esto es lo que les quería acercar. Disculpen el corte del cracker, pero esto es parte también, tendríamos que empezar a pensar, acá Jesús nos estimularía a pensar por qué pasan estas cosas cuando estamos intentando comunicar y compartir. Muchas gracias a Leibero, que saben lo que la quiero. Y tenemos aquí el secretario general de Orbicom también que está con nosotros, Umar Khan, que sabe mucho, mucho. Este es un grandísimo teórico de la comunicación, mi amigo Umar, senegalés. A él me referí, y si me permiten el ejemplo, como uno de los coloridos estudiantes que conocí en Montreal, que me abrieron al mundo de la alteridad, porque yo, siendo católica de teología de la liberación, cosa que interesó a Michel de Certeau, conocí a este gran amigo entrañable, Umar Khan, musulmán, con quien hablamos de teología en nuestros escritorios de comunicación en Montreal. Y bueno, esto es parte de los desplazamientos teóricos y de las posibilidades que la comunicación nos alcanza. Así que cerraría. Muchísimas gracias, Carmen. Bienvenido, Umar. Ya te corresponderá una sesión posterior a ti también, y te agradezco mucho que hayas entrado ahora. Bueno, pues estamos a la espera también de algunas preguntas, pero yo voy a aprovechar que tengo el micrófono, ¿no? Para hacerte una, Carmen. Sí. También pensando un poco a partir de la experiencia que tuvimos hace un momento. Sí. Tú, a partir de esta relectura de Certeau y de Jesús Martín, ¿en qué crees que ha cambiado hoy ese hombre ordinario, que hoy llamaríamos persona ordinaria, a causa de las tecnologías que, según el supuesto más compartido, le ha dado voz a esa persona ordinaria, una voz, una presencia, una inserción en lo público como nunca antes? ¿Acaso significa esto una indudable inclinación y transformación democrática? Y de ser cierto esto, ¿es una inclinación democrática que necesitamos para un mejor entendimiento? Yo creo que si algo no eran Jesús Martín de Certeau, eran funcionalistas, y que no
hubieran tomado la tecnología como una herramienta para mejorar la democracia. Los pensaría como, a ver si puedo ser coherente con lo que dije, como alguien que cambia el lugar, y en eso Jesús Martín trabajaba, nuestra relación con lo social y con la democracia está modificada por la tecnología, pero la tecnología no es instrumento nunca de la democracia. Yo no creo que podamos reificar la tecnología, para bien o para mal, no me importa reificarla. Cambia el lugar, es el cambio de la sensibilidad social, nos cambia el lugar de la relación, nos cambia el modo de pensar el proceso, pero no creo que determine, ni que habilite, ni que imposible, porque creo que caeríamos en una discusión ad infinitum de pensar si la tecnología mejora. Manuel, tú eres un experto en comunicación política, y yo no sé la postura que tienes con respecto a la instrumentalización que se puede hacer o no de la tecnología. Has trabajado, por ejemplo, y creo que ahí estaríamos mucho más cerca de los autores, todo el tema de la emotividad y de la afectividad en la comunicación política. Eso te he leído y has trabajado eso. Creo que eso está mucho más cerca de pensar cómo incide el ser humano de hoy, la persona de hoy, en su relación con la polis, que la propia tecnología. Por lo menos, yo no soy una determinista de la tecnología. La entiendo, entiendo poco. Entiendo poco porque no entendemos cómo alguien quiera burlar esta posibilidad paliativa de comunicarnos a través de esta pantalla. No sé si te respondí. No, sí, muy bien, muy bien. Gabriel Jaime nos pregunta, el sentido del término francés invention es el del descubrimiento, pero además el descubrimiento de lo cotidiano, la invention du quotidien, por parte de Desserteau, es precisamente la invención, la creación de una nueva forma de tomar conciencia de la realidad y concretamente la realidad cotidiana de la comunicación humana en todas sus mediaciones. Invención de Martín Bambero. Gracias, Carmen. Excelente, muy inspiradora tu reflexión sobre la relación entre ambos. Bueno, no era una pregunta, perdón, era una reflexión. Pero Gabriel Jaime, tú que sabes tanto de la trayectoria de Michel de Certeau y que tan cercano estuviste a Jesús Martín, quizás podrías ¿no pueden intervenir ellos? No. Sí, claro. Gabriel, que además me da vergüenza por lo que sé, Gabriel ha sido un maestro mío en muchos sentidos. Está silenciado. Me niego a decir muteado, que ha sido también una imposición imperialista de la sindemia. Es silenciar y no mutear. No, gracias, Carmen, por tu... es un honor para mí lo que has dicho, pero realmente, pues, como te digo ahí en mi comentario, pues para mí ha sido muy inspirador el discurso tuyo en esta charla, porque realmente, aunque algo he leído de Michel de Certeau, no soy especialista en este compañero mío jesuita, a quien no tuve la oportunidad de conocer personalmente, pero sí a través de sus escritos, no todos, algo. Ese de la invención de lo cotidiano o el descubrimiento de lo cotidiano, el de la toma de la palabra también. Pero realmente, pues, me parece que hay que seguir ahondando en esa forma en que ambos coincidieron, Michel de Certeau y Jesús Martín Barbero, en esa toma de conciencia de la realidad. Yo creo que ahora lo que se impone es cómo podemos nosotros asumir esta nueva realidad cotidiana de la virtualidad por la cual nosotros nos estamos comunicando a través de las redes sociales, a través de las distintas formas de presencialidad, porque es que ahora resulta que se habla de una distinción entre lo presencial y lo virtual, como si lo virtual no fuera presencial. No, es otra forma de presencialidad.
Pero, pues, ¿cómo esto que nos está, digamos, llenando nuestra vida cotidiana, que es el tema de lo virtual, las redes sociales, esto cómo nos interpela a nosotros y cómo nos interpela no solo antropológica, sino también éticamente hablando, para hacer propuestas nuevas, propuestas que incorporen incluso la inquietud de la juventud hoy. Bueno, eso sería. Muchas gracias, Carmen. A ustedes, no, a ustedes. Yo no sé, que es un tema que creo que a todos nos viene tocando, ¿no? Son cambios de época, estamos en un cambio epocal, una época de cambios en que es, ¿no? La relación con el lugar se nos ha cambiado. Es nuestra relación. El tema es, estaba pensando, hay un desafío para hacerlo, Manuel, entre la iberoamericana, la javeriana y la metodista, con la ayuda de Fabio, es un repensar la obra de estos dos grandes y producir algo en reflexión con el aporte de ustedes, de Gabriel Jaime y de Fabio, que está en la metodista, porque él es, sobre todo, él estudió mucho a Merleau-Ponty, que desertó, había estudiado mucho, Barbero. Fabio contó que cuando empezó a hablar con Jesús Martín contando la tesis de doctorado, dijo, eso, yo soy un filósofo, y le sale, parece que se levanta Jesús Martín y salta con el cuento, con todas las discusiones, ¿se acuerdan que teníamos sobre filosofía y comunicación? Digo, como hay muchas cosas interesantes que también desde el punto de vista de los análisis, porque los dos tenían mucha facilidad para atravesar fronteras disciplinares, ¿no? Y, por ejemplo, pensar el lugar o pensar el otro, la alteridad, o pensar la política o lo político, Manuel, de una manera muy transdisciplinar, pero con el bagaje muy fuerte que tenían de la semiología, del psicoanálisis en el caso de Desartó, de la filosofía y de la semiología, Jesús Martín Barbero también, como tenía Desartó. Como que es algo que nos está obligando a repensar la complejidad de esta relación, pero en lo cotidiano, que me parece que tendríamos ahí un desafío interesante, que podría ser también con contribuciones institucionales de miradas de esto, ¿no? Sí, creo que da para mucho la discusión sobre estas ideas de repensar lo cotidiano, ¿no? Sobre todo ahora que está atravesado por las redes sociales, prácticamente en todas las esferas de la vida. Y creo que pues es uno de los grandes desafíos, ¿no? Cómo establecer diálogo para que estas burbujas y estas cámaras de eco no nos absorban, ¿no? Y no nos cierren al otro, a los otros, a los demás, ¿no? Y nos permitan estar mejor situados para conversar, ¿no? Porque finalmente una sociedad se estructura a partir de múltiples conversaciones. Sí. Les agradezco, el tiempo es tirano, y les agradezco a todas y todos su tiempo, su atención. Carmen, muchísimas gracias por participar, por tu paciencia después de este craqueo que tuvimos, y a todas las que pudieron volverse a conectar, todas las personas que pudieron volverse a conectar, también les agradecemos mucho pues el esfuerzo. Pues en nombre de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Sociedad, les agradecemos muchísimo su atención. Muchas gracias, Pau, muchas gracias, Julia, muchas gracias a todos, todas. Carmen, un abrazo nuevamente. Un abrazo a Sonia, que no podía estar, a Sonia González. Sonia Fernández. Perdón, Sonia Fernández. Sí. Bueno, gracias de corazón por permitirme pensar con ustedes y desafiarme a pensar. Gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo y gracias. Chao, Gabriel, chao. Gracias a todos. Chao.